Buenas tardes, estamos aquí en Piensa Prensa y hoy nos acompañan autores del libro Arte Rebelde, Resistencia y Clamor Popular. Ellos son Carvacho Alfaro y Nivaldo Acero, ambos escritores. Vamos a dar una breve descripción, biografía. Carvacho es escritor, investigador y académico de la Universidad Académica de Humanismo Cristiano y de la Adolfo Ibáñez. También es miembro del comité editorial de LOM. Ha publicado innumerables libros, entre ellos El violín del diablo, de poesía, Clásicos de la miseria, Canon y margen de la literatura chilena, Ensayo 2016, entre otros. También está con nosotros Nivaldo, quien es profesor, futbolero y escritor, traductor y académico. Ha publicado también varios libros, entre ellos poemas, Algoritmo de Robo y Amor, del 2025, Principios básicos de Rabiología 2018 y Por el corazón a la verga 2010, entre otros títulos. Bueno, nos vienen a presentar este libro de LOM Ediciones, vuelvo a repetir, Arte Rebelde, Resistencia y Clamor Popular. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Valentina. Bueno, antes de darles la palabra, quisiera leer un breve poema de Hernán Rivera Letelier, que podremos decir que es el prólogo. Cantemos todos, es muy bello porque es muy simbólico de lo que retrata este libro. ¿Para qué querrán estos locos una estrella? Se preguntarán ustedes. Vayan anotando. 1, para alumbrar el cuarto de la abuelita a la que le cortaron la luz. 2, para adornar el velatorio de nuestro último angelito muerto de diarrea. 3, para tapar las goteras. 4, para cubrir el agujero de nuestros zapatos. 5, para ponerla bajo la pata de la mesa, crónicamente coja. 6, para hacerla vivir junto a los huesos de la semana pasada. 7, para dejarla como garantía en el boliche de la esquina, a cambio de la matinal y urgentísima caña. Y 8, para pegarla como calcomanía a los letreros no hay vacantes. Y así hacerlo un poco más a menos. Colo-Colo campeón, Hernán Rivera Letelier. Qué bello. Bueno, les doy la palabra, por favor, si ¿qué nos pueden contar en principio? ¿Qué los motivó a hacer este libro? Muchas gracias por la invitación también. El poema podría de alguna manera darle el pase-gol para la respuesta. Nos interesó elaborar este proyecto que lleva ya mucho tiempo, yo creo que 2 años prácticamente de trabajo, fundamentalmente porque estamos convencidos, porque lo hemos vivido, que el fútbol no es un fenómeno social, primero aislado de lo que sea, de la sociedad, del arte, de la cultura, sino que el fútbol fundamentalmente es una forma de vivir en el contexto en el que uno se encuentra y pasando por el episodio que sea, ya sea con una buena vida como académico, o tratando de sobrevivir en momentos de cesantía. El fútbol es justamente ese balón de oxígeno que permite la subsistencia y en otros momentos la resistencia. Somos unos convencidos de que haber vinculado el arte con el fútbol fue un golazo. Fue difícil en un momento, no teníamos muchas respuestas, pero cuando empezaron a llegar las primeras expresiones de las que pudimos rescatar en esta investigación, pero también las que se fueron creando a partir de esta convocatoria, nos dimos cuenta que este desmarcamiento de hacer un libro clásico de crónicas, de campeonatos, y más bien habernosla jugado con un libro como este, fue realmente un acierto. Bueno, sí, como dice Nivaldo, cuando nos propusimos un poco la idea de trabajar el concepto Colo-Colo como club social, sabiendo que conmemoraba los 100 años, que iba a haber todo un festejo y una celebración en torno al club, como dice Nivaldo, claro, nos demarcamos inmediatamente de todo lo que tiene que ver con el carácter histórico. Eso en realidad inmediatamente pensamos ya. ¿Van a aparecer libros de historia? Sí. ¿Van a aparecer libros con la imagen, ¿cierto?, de los grandes cracks? Sí. Bueno,
Veamos entonces cómo el club no solamente se instala en la sociedad, sino que también puede ser un germen para crear. Y desde ahí, claro, lo más fácil era poder trabajar solamente en literatura, que también suele pasar. Pero nos dimos cuenta, no, pues, hay murales, hay canciones, hay pintores, hay esculturas en torno a Colo-Colo. Y desde ahí empezamos a hacer ese rescate, empezar a buscar, a ser un poquito bastante busquilla para comenzar a armar este proyecto y obviamente integrar al resto del equipo, ¿cierto? Que es Javiera Valenzuela, ¿cierto? Una tremenda periodista y música, a Maret, ¿cierto? Díaz, que es fotógrafa, y también a nuestra querida Paula Díaz, ¿cierto? Que es la que estaba trabajando con nosotros en 2 proyectos. Uno anterior que hicimos sobre Bolaño, que publicamos en 2023, y ahora en Arte Rebelde. Entonces ahora con ese equipo, ya sumamente afiatado, fue también más práctico comenzar a desarrollar el proyecto y enfocarnos específicamente en el arte. O sea, ¿Colo-Colo puede influir en la sociedad? Sí. ¿Colo-Colo puede influir en el arte? Sí, y ahí está plasmado en el libro. Quería preguntarles, ¿por qué se afinca el sentimiento albo en las capas más populares? ¿Cuál es la relación entre la pasión, porque sabemos que también el fútbol es pasión, Colo-Colo también, mucha pasión? ¿Por qué en las capas populares? Si esto fuera una investigación en arte, esa sería como la pregunta rectora que nos fuimos haciendo constantemente. Al menos por mi parte, no lo sé. Debo ser muy honesto. Tengo muchas especulaciones. No lo sé, y no lo sé exactamente cuándo. Pero lo que sí sé y que pudimos constatar en terreno, porque esto no fue un trabajo bibliográfico solamente, sino que fuimos a terreno, estuvimos en Cerro Navia, estuvimos en La Pincoya, fuimos al estadio muchas veces. Por ejemplo, en La Pincoya nos pasó algo que no deja de ser digno de mencionarse, que siguiendo a un muy buen amigo que nos hicimos en este camino, Gonzalo, que es uno de los muralistas de la Garra Blanca, seguimos su trabajo por diferentes comunas de la región y llegamos a La Pincoya un día X a las 12 de la noche y comenzó justamente a pintar un mural con otro colega suyo, y Leo, y llegó toda la comunidad cercana de aquel muro. Al punto que se juntaron, no sé, unas 50 personas, y nosotros realmente como unos invitados estrella en aquel momento, haciéndonos consultas sobre el libro, cuándo va a salir. Y la verdad es que esto puede incluso ser ajeno al mismo club de Colo-Colo. En ese lugar, como en muchos otros lugares, la gente vive en torno a Colo-Colo, pero es en serio. No es como uno que ve a su equipo el fin de semana y después hace su vida y después vuelve el fin de semana a sentarse a ver el mismo equipo. Aquí la gente vive, vibra, come, nace y muere por Colo-Colo. Fue sorprendente, o sea, realmente emocionante también ver cómo esa comunidad se construye finalmente en base a un equipo, se colabora, son solidarios entre ellos y todo bajo, entre comillas, la gran excusa de Colo-Colo. Increíble. Bueno, claro, siguiendo un poco esa línea, recién comentábamos el ejemplo de que, claro, la primera mitad del siglo XX, la figura un poco del ídolo deportista siempre fue el boxeador. O sea, de hecho, en la novela de Nicomedes Guzmán, El hombre oscuro, aparece un recorte, ¿cierto?, del diario del Estanislao Loaiza como un gran ejemplo de idolatría, ¿cierto?, en ese conventillo. Pero posteriormente, como muy bien también nos recordaba Aníbaldo hace un rato, ya en los 60, en la película Largo Viaje, ¿cierto?, de Patricio Caulén, aparece ya el banderín de Colo-Colo, ¿cierto? O sea, empieza a interiorizarse no solamente en el Bajo Pueblo, sino que también, obviamente, en el arte, ¿cierto? Aparece ya vinculado un poco, enraizado en la sociedad. Ahora, ¿cuándo hay ese cambio entre boxeo y fútbol? Yo creo que es difícil de estipular. Quizás el Mundial del 62 podría ser una teoría, o el Colo-Colo del 41 que sale campeón invicto, ¿cierto?
Entonces, hay varias posibilidades las cuales podríamos barajar, pero en realidad lo que nos interesaba también era darnos cuenta de cómo este club, ¿cierto? El fútbol en general también se arraiga dentro, o sea, se arraiga en el pueblo, pero también como una expresión popular de arte. Y ahí obviamente ese grupo interdisciplinario, como tú dijiste, fue muy útil para ir a los lugares, conversar. Amar, por ejemplo, hace una crónica bellísima en un viaje que hace a Temuco, ¿cierto? A conocer a una filial de Colo-Colo Bueno, llamada Raúl Ormeño, Raúl ¿cierto? Como el Ormeño. gran capitán, en donde salen campeones por primera vez, ¿cierto? Creo que la sub-12, por ahí sub-11, donde hace un poco como el viaje del ídolo, ¿cierto? De estos niños, o viaje del héroe, mejor dicho, de estos niños en ese campeonato que era para ellos el debut, pero representando a Colo-Colo en Temuco. Entonces, esa es uno de los tantos textos, ¿cierto?, que puede aparecer en el libro, pero también con fotografía, pero también para mostrar un poco cómo Colo-Colo no solamente está ubicado acá, en torno al Monumental, por ejemplo, sino que está en todo Chile. O sea, no solamente es transversal desde el punto de vista social, sino que también transversal en lo largo, ¿cierto?, y de este país tan particular, ¿cierto? Sí, impresionante cómo Colo-Colo finalmente se erige como un símbolo identitario del pueblo chileno transversalmente. Me llamó la atención que en el libro sale una imagen de Chile, como sí. Colo-Colo es Chile, y hay varias consignas. Me llamó mucho la atención eso que hablan de la relación entre los barrios y el pueblo, cómo se vive, qué fue lo que observaron en porque ustedes dicen que hicieron un trabajo de terreno, evidentemente, sí, para conocer un poco. ¿Qué podrían destacar ustedes de lo que vieron de los barrios populares con esta pasión, este fervor por Colo-Colo? Entre otras cosas, lo que mencionaba un poco delante, la capacidad de construir una comunidad a partir de un club, la oportunidad de ser solidario barrialmente a partir de un club, la posibilidad cierta de salir de la mierda en que se vive muchas veces a partir de un club. Cómo un club puede, el que gane que gane Colo-Colo un día domingo, puede levantar del pelo a la gente que está en el suelo al otro día. De verdad que no es una exageración. Que no hemos vivido el fútbol de una manera mucho más corpórea, menos intelectual y mucho más física, de jugar, de sufrir por el fútbol, es ciertamente una actividad que puede terminar siendo tan afectiva como corpórea, como deportiva. Se involucra el deseo, se involucra el cuerpo, los afectos. Quienes constituyen el grupo de amigos del mismo club terminan siendo finalmente familia. Se habla mucho de la familia dentro, por ejemplo, de la Garra Blanca, que se protegen entre sí, que cuidan a los niños, por ejemplo. Hay un discurso bien interesante ahí de analizar, de cómo ellos, por ejemplo, en los casos que conocimos, eran capaces de arreglar los jardines de donde estaban viviendo, sin fondos municipales, limpiaban las canchas donde jugaban, las pintaban con sus propios murales, organizaban campeonatos, organizaban comidas, organizaban fiestas en torno a los grandes partidos que tuvo Colo-Colo, por ejemplo, este año en la Libertadores. En fin, cuando decía adelante que se organiza la vida en torno al club, es en serio. Cosa que, insisto, la mayoría de los hinchas lo ven más bien como algo, por decirlo así, con cierta distancia. En cambio, en estos espacios se habla de Colo-Colo y se vive y se sufre por Colo-Colo desde el lunes hasta el lunes. En ningún momento se deja justamente de tratar el tema. Bueno, vamos a una pequeña pausa y retomamos este interesante tema. Volvemos a nuestra entrevista con los autores del libro Arte Rebelde, Resistencia y Clamor Popular, Carvacho Alfaro y Nivaldo Acero. En el primer bloque estuvimos hablando acerca de la raigambre popular que tiene Colo-Colo
en el pueblo chileno transversalmente, la relación que tiene con los barrios más populares, la pasión que despierta, el clamor popular que despierta en muchos espacios de nuestro Chile. Aparte que además hace poquito tiempo cumplió 100 años, entonces también es uno de los hitos importantes. Bueno, ahora hablemos en concreto del libro, ya que este libro tiene que ver con varios lenguajes artísticos que están en torno a esta pasión que es Colo-Colo. ¿Qué nos pueden contar acerca de eso en concreto del libro? ¿Cómo fue el proceso de investigación? Bueno, este libro, obviamente, cuando pensamos el texto en sí y abordarlo de diversas disciplinas artísticas, sabíamos muy bien que el papel, obviamente, solamente iba a soportar la letra y la imagen. Entonces, por lo mismo, ya habíamos tenido una experiencia previa con otro texto, en el cual incluimos códigos QR para poder integrar, obviamente, no solamente audio como música, ¿cierto?, entrevistas, sino que también videos. De hecho, hay una gran cantidad de códigos QR en el libro, como un libro multimedial, así lo hemos considerado, para que a través del celular la gente también pueda acercarse a esos códigos QR e ingresar, por ejemplo, a una gran cantidad de videos en el primeras páginas, ¿cierto?, que aparece ahí el texto de Morales con Tamayo. Aparece, por ejemplo, bueno, canciones sobre Colo-Colo, aparecen los himnos, ¿cierto? Es decir, de alguna forma la idea es que el libro no solamente sea lectura, ¿cierto?, imagen, desde el punto de vista pictórico, ¿cierto?, sino que también a través del sonido, a través del video, ¿cierto? Es decir, integrar un poco estos nuevos medios, ¿cierto?, al libro en sí como un objeto de arte. La idea es que sea un libro objeto. ¿Ya? De hecho, también algunos lo han considerado y le han gustado mucho el libro como para tenerlo así encimita, como para que se vea, así como de alguna forma como un objeto de decoración. ¿Sabe? Que el libro salga un poco, se pueda romper un poco el paradigma de solamente entro en el libro a través de la lectura, sino que también a través de otros medios. Entonces, obviamente, eso hizo que el libro creciera de manera inconmensurable, que también mucha gente que nos mandó varias colaboraciones tuviésemos que seleccionar básicamente algunas cosas que fueran más interesantes. Pero obviamente fue interesante el proceso también de cómo darle un orden lógico. Claro. El índice tiene que ver con el himno. Claro, entre tanta diversidad. Está dividido el himno, ¿cierto? Las estrofas del himno está dividido ahí, ¿cierto?, para hacer la selección, ¿cierto? Es decir, desde la visión del mundo mapuche, de la visión, ¿cierto?, del pueblo, de la visión, ¿cierto?, de la figura del héroe. Y ahí se fue marcando un poco esos grupos de textos, imágenes y música en torno a este club y a esta idea también del arte como un elemento de la rebeldía. O sea, el arte en sí es rebelde para contestar un momento histórico, y qué mejor, ¿cierto?, que un club popular sea obviamente una gran inspiración para este arte. Claro, y que surge de la autenticidad, que es como decías tú, desde el cuerpo, las pasiones, de los afectos. Claro, claro. Y por lo mismo, por ejemplo, si empezáramos a ver ya el texto, ¿tú tenías algo que te llamó la atención que querías mostrar? Sí. Sí, hay una... También hay un deseo que fue del todo cumplido de relevar la figura femenina. En la mujer en la historia de Colo-Colo. Hicimos un texto sobre justamente Rosario Moraga, que para muchos es la verdadera fundadora de Colo-Colo, por decirlo así, y que también existe el mito que le coloca el nombre al club, ella, un día antes que Arellano partiera de alguna manera, o en la noche misma que Arellano se juntaron a pensar este nueva instancia aparte de Magallanes, que tendría tanta aventura en la historia. Dicen que Rosario le dice a David que le pongan como nombre Colo-Colo. Y ese mito nosotros lo trabajamos bastante en el libro. Consideramos que es fundamental, por ejemplo, el equipo femenino de Colo-Colo, ¿ya?, que le ha dado todas las alegrías al club que no le ha dado justamente este año, ¿ya? La figura de las colocolinas, ¿ya?, en tanto barra de resistencia, de disidencia. Nuestras colaboradoras, Amaret,
como fotógrafa, como artista, junto a Javiera, participaron del Día de la Mujer y la cantidad de colocolinas que andaban ahí justamente bajo el nombre de su barra de Rosario, justamente Moraga, nos hace creer que estuvimos bien en estas decisiones de visibilizar mucho más potentemente la mujer en todos estos 100 años. Invitamos también a artistas como Valentina Galvez, una pintora que nos colaboró con sus bellos lienzos. Maki Maquinita, que está famosa en kickboxing, colocolina, por supuesto, ya. política. Eso es un deseo cumplido. No solamente el relevar la figura de la mujer, sino que en ese gesto fomentar potentemente la resistencia política. Claro, ver un poco el arte como una manifestación política en el cual Colo-Colo no solamente es la fuente de inspiración, sino que también puede ser un motivo para ver el mundo de otra perspectiva. O sea, el hecho de que hablaba Nivaldo de la Pincoya o fuimos a Cerro Navia, cómo se vive el club, cómo se vive el pintar un mural, cómo no se habla del pintar, se habla de el decorar el barrio. Siempre está esa idea, pero decorar con elementos de Colo-Colo. Engalanarlo. O sea, engalanarlo. Entonces, Por supuesto. es Claro. bellísimo ese concepto y que de alguna manera tratamos y ojalá cuando lo vean los chiquillos estén contentos con lo que se pudo plasmar en el libro, ¿cierto? O sea, dar cuenta también de ese trabajo en la calle. Ya que es importantísimo fijarnos constantemente, recorrer, ¿cierto?, los espacios comunes, los lugares comunes, pero darnos cuenta también de ese decorado estético a través del club, a través de la imagen de Colo-Colo. Lo mismo pasa, por ejemplo, y yo lo veo en un ramo que hago en la universidad sobre fútbol y literatura, con los relatores, por ejemplo. Que a mí el relato en sí de radial es una maravilla. De hecho, colocamos en el texto un fragmento del relato que hace Vladimiro Mimisa en el 91, cuando sale campeón Colo-Colo de la Libertadores, y él le habla a la Copa Libertadores y hace una oda a la Copa Libertadores, que está ese fragmento. De hecho, está el fragmento que nos dice Vladimiro, y también está el código QR que te lleva, ¿cierto?, al relato y que tú lo puedes escuchar, ¿cierto? Entonces, de alguna manera también te muestra ese momento histórico, pero a través de una creación literaria improvisada en ese relato, que le da un carácter de emotividad, pero espectacular. Entonces, de alguna forma fuimos armando entre las opiniones, ¿cierto?, viendo las posiciones estéticas de la imagen, pero también de cómo de alguna forma ser capaces de llegar a esa emoción profunda de la gente. Qué interesante la manera en que cómo ustedes hicieron esto de transmitir todo esto, o sea, desde el audio, porque uno escucha, uno siente, son otros los sentidos que se van despertando. Y bueno, por lógica, también vamos a presentar el libro en los centros culturales de Pudahuel. Estamos movilizando justamente la posibilidad de presentarlo en Puente Alto, en Talagante, en Quinta Normal. O sea, sacar el libro también de este circuito que llega a ser un poco elitista. Y para allá vamos a ir, vamos a presentarlo el 30 en Cerro Navia. Vamos a hacer la presentación y después hay un campeonato de fútbol ahí mismo. Qué bello. Y en La Pincoya vamos a hacer una completada. Ahí estamos viendo qué día de septiembre Ya. y vamos a ir a presentar también el libro. O sea, por lógica, tenemos que ser consecuentes con lo que hemos fraguado con este libro. El 2 de agosto estamos en Temuco. Ya. También, a mediodía. Sí, en el estadio Germán Becker. Exacto. Una especie de evolución del producto a los barrios. Claro. Y por lo mismo aprovechamos a hacer la invitación para este viernes 25 de julio a las 19 horas en la editorial LOM, la librería LOM, ¿Ya? en Conchitoro 29, barrio Conchitoro, Metro República, está al ladito. Cerquita. A las 7 de la tarde vamos a presentar el libro de manera oficial ahí en la librería. Así que este viernes 25 de julio. Ya, para que anoten, porque dan muchas ganas de leerlo. A propósito, el libro se puede encontrar Ya. en varios lugares. Ya se puede comprar, ya Sí. se puede adquirir. Está en LOM, está en la librería TAC, en la librería Altamira, Metales Pesados, Universitaria, Ulises, GAM,
Graf, que está en la Cafebrería, en la Lolita, la Reproductora, la UDP, Fondo de Cultura, también Regiones, está en Viña del Mar, dice aquí 6 Poniente, Local 4, Librería Parra, Que Leo Chillán, Libros del Gato en Yungay, Valdivia, Yungay 768, Viña del Mar de nuevo, 4 Norte 421, Librería del Fuego, Libreo, Diagonal Pedro Aguirre Cerda, La Serena. Esas son las que tenemos hasta el momento, ¿ya? Pero también se puede comprar por la página de LOM y a los pocos días ya está en su casa. Una buena circulación tiene, como buena pasión, como el fútbol que tiene que circular por todas partes del libro también. Muy interesante eso, como ustedes devuelven a la comunidad. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos cuando quieran para presentar todos sus libros y les agradecemos mucho su presencia para mostrar tan bello pasión hecha libro, como producto artístico, como ustedes muy bien decían. Si me permite, ¿puedo leer un Claro, por fragmento? supuesto, sí. Que es cortito, que es un texto que... Claro, de los epílogos Ya. que escribió uno Caravaggio, el otro lo escribí yo. Y el que escribí yo, disculpa, termina ¿Ya? así. Ah, aquí está. Lo voy a mostrar. Sí, No, el otro. El otro. ¿Página? No sé. Bueno, La última, ya. la última, que se llama El fútbol Ahí está. es de los pobres. Y termina así. El fútbol pertenece a la clase obrera, dijo mi querido y sabio viejo el día en que Chile se coronó nuevamente campeón de la Copa América. Y es que somos los pobres, somos los Kumas, para quienes los triunfos de la selección, los del Colo, nos hacen el desayuno de la semana, los que compran el balón de gas, los que imaginariamente pagan la cuenta del agua. Son estos triunfos infinitamente más importantes para los humildes y rabiosos de este bello mundo, porque nos dan una semana más de vida. Y esto es demasiado difícil de entender para quien no ha tenido al fútbol como el último mendrugo de pan, como cordón umbilical entre la felicidad y el abismo. No lo entendería alguien que no se estremezca con el simple hecho de seguir vivo. Muy bello. Muchas gracias por la invitación. No, Sí, por muchas gracias, supuesto. Rosita, por la invitación. No, gracias a ustedes. Bueno, ya sabe, amigas y amigos de Piensa Prensa, vean esta entrevista, compártanla y vaya a ver el libro, vaya, adquiéralo. Se ve muy, muy interesante y nos habla de ese clamor popular. Hasta pronto. Muchas gracias.